Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente en otra sesión, la sesión cuarta de la serie que estamos desarrollando en estos jueves, tanto del mes de septiembre como ahora en el mes de octubre, y terminaremos en el mes de noviembre. Como les recuerdo que el título general que teníamos era La culpa, la gracia y el perdón, y que hemos dedicado 3 sesiones a hablar sobre el pecado. Habíamos visto la situación originaria de Adán y Eva, habíamos visto la caída del rey David y habíamos visto cómo todo esto se recapitulaba en los 3 componentes que atacan a los creyentes en esta situación. Pero de todo eso hablaremos. De todo eso el Señor ya dio su solución desde el libro del Génesis. Tanto el mundo como el que gobierna el mundo, como nuestras concupiscencias, están ahí, seguirán ahí por el tiempo que nosotros vivamos, pero el Dios con nosotros, el Señor con nosotros, nos va a permitir eh, enfrentar todas esas situaciones. No temáis, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor en el capítulo 16, último versículo del Evangelio de Juan. Hoy vamos a dedicar el tiempo de meditación a la cuestión de la culpa. La culpa porque es un elemento consustancial al pecado. Es decir, la culpa se manifiesta inmediatamente después de que nosotros hayamos cometido un acto de desobediencia a nuestro Señor. Y es la manera que tenemos de reconocer que hemos actuado de manera contraria a la manera que Dios tiene previsto que actuemos como hijos suyos. Pero vamos a irnos un poquito más atrás para señalar que los expertos establecen que la culpa es uno de los factores que intervienen en muchos procesos de enfermedades de carácter psicológico en las personas. El sentimiento de culpa es un sentimiento que es complicado, complejo, y que puede desempeñar este papel con mucha facilidad. Por tanto, hay que distinguir cuando estamos hablando en qué plano de la culpa estamos hablando, porque como ya comentamos en otro de nuestras intervenciones, hay una culpa que tiene que ver como consecuencia de la aplicación de la ley humana, donde incumplimos las normas de tráfico, pues obviamente somos, perdón, somos culpables de ese incumplimiento y por tanto esa culpa es una culpa, digamos, merecida también, ¿no? Otro tipo de culpa es más enfermiza, que tiene que ver con aquella culpa que nos viene de manera innecesaria. Es una culpa de carácter enfermizo, que esta conciencia de la culpa constituye un aglutinante de muchas de nuestras vidas. Muchas veces la educación, perdón, la represión formal, produce una culpa sin justificar, que no entendemos por qué causa se está produciendo, pero se manifiesta de forma evidente y nos está generando una tortura desde incluso nuestra infancia. Cuando se comete un error y se oculta, aparece una doble culpabilidad. Una, la que proviene del propio hecho del acontecimiento que hemos desarrollado, y otro viene del encubrimiento, del propio encubrimiento de esa culpa para encubrir nuestro error, nuestro comportamiento indebido. Y esto va llevando a una soledad moral a causa de la vergüenza y aumentará el temor a ser transparente, a confesar el hecho, etc. Aquí es donde es importante resaltar la culpa verdadera, la culpa aquella que nos relaciona con la eternidad, la culpa que llamamos culpa moral. Es la culpa que viene de la desobediencia a Dios. Esa culpa proveniente de la desobediencia a Dios, quien único nos puede hacer justo, quien único nos puede quitar la culpa, es nuestro Señor, como iremos viendo consecutivamente. Perdón. Quienes son absolutos en estas afirmaciones relativas a los reproches a los demás sin ser conscientes de ello,
van buscando muchas veces su propia reafirmación. Muchas veces en ese juicio que hacemos desde el plano espiritual a otros creyentes y donde generamos reproches que no exhortación, lo que estamos haciendo es en el fondo buscar nuestra propia reafirmación en nuestra culpabilidad. Recordemos, porque además es fundamental, que la Biblia habla de salvación gratuita, una salvación que es por gracia, y que también la Biblia habla de los dones que le da a cada una de las personas. Pensar en las otras personas, hacer juicio moral sobre las otras personas, debe funcionar de una manera errónea. Funciona de hecho de una manera errónea. Es no entender que cada persona tiene su propio ritmo y nosotros tratar de enjuiciar a las personas a partir de nosotros mismos, de cómo lo haríamos nosotros mismos, estamos cometiendo un error, ese error que hemos mencionado, que sería entender que todas las personas tenemos que funcionar igual y todas las personas tenemos nuestro propio ritmo para enfrentar situaciones y sobre todo situaciones de carácter moral. Por lo que mirar al otro en busca de ese reproche, de esa reafirmación propia, lleva necesariamente a generar las condiciones de la aparición de la falsa culpa. Es decir, nosotros en la idea de estar exhortando, cuando realmente estamos reprochando, buscando nuestra propia reafirmación, lo que estamos haciendo es generar una falsa culpa en nuestro hermano o hermana por una acción que no tiene que ver con la exhortación, sino tiene que ver con el reproche, convirtiéndonos nosotros en jueces morales. Dice Tournier que dar consejos sin ser pedido conlleva una crítica velada, donde indicamos cómo lo haríamos nosotros, que obviamente la manera de hacerlo nosotros sería la manera correcta. Y cada reproche va a evocar un sentimiento de culpa en el otro, tanto en quien critica como en el que es criticado. Porque en el fondo, perdón, en el fondo de nuestro corazón, cuando nosotros estamos haciendo un reproche, donde no estamos buscando la exhortación, sino que lo que estamos realizando realmente es un juicio moral sobre el otro, buscando nuestra manera de reafirmarnos, lo que estamos generando es una culpa en la otra persona y al mismo tiempo nosotros conscientes de quiénes verdaderamente somos, no podemos evitar tener nuestra carga de culpa también. La culpa va siempre íntimamente ligada a las relaciones con los demás. Por tanto, si bien la culpa se manifiesta, la culpa moral se manifiesta individualmente, en la culpa falsa, en la culpa falsa, es una culpa que se puede generar, se genera habitualmente en las relaciones de unos con nosotros. Por tanto, nos estamos enfrentando a lo que este autor ha llamado culpa genuina y culpa falsa. Es posible sentirse culpable sin serlo, o no sentir culpa siendo culpable e incluso no saberlo. Y esto está larvado en las personas desde la misma infancia a través de esos regaños donde el niño busca que quien más lo quiere no se aparte de él y entonces se siente culpable de manera falsa de una situación que se ha producido que tiene que ver más con el desarrollo de la madurez personal, con la enseñanza, etcétera, que a veces es originario de culpa falsa. La Biblia habla de la necesidad de amor que tiene el ser humano y esa necesidad de amor se va a manifestar siempre en esa idea de culpa cuando no respondemos a las expectativas de los otros. Pero no es eso lo que Dios espera de nosotros. Otra procedencia de la culpa es también de los temores y tabúes, esas cosas que no se pueden hablar, no se pueden tocar, que no se pueden pensar, y eso nos va generando una presión, una represión interna que también nos carga de culpa falsa, de falsa culpabilidad. Las opiniones de los otros, las opiniones sociales sobre nosotros, tienen que ver con la pérdida de amor de los demás, y de aquí se deduce que son dos los grandes mecanismos que se producen en la culpa. La de carácter social, que es aquella que tiene que ver con la relación con los demás,
y las que podríamos llamar de tipo moral, que tienen que ver con nuestra íntima relación con Dios. No tiene que ver con nadie más, tiene que ver con nuestra íntima relación con Dios. Y esto puede ser normal en un joven, en un niño, en alguien inmaduro, pero no lo es tanto, no lo debería ser tanto en una persona adulta. Nos referimos a la falsa culpa, la culpa falsa, a la culpa no genuina. Sin embargo, muchas veces nos reconocemos culpables cuando cometemos errores verdaderos por juicios de otras personas, y a veces lo que se produce, ese juicio, si bien no es correcto, salvo que sea una exhortación, ese juicio lo que nos permite a nosotros verificar internamente por nuestra convicción interior que hemos cometido errores de carácter moral, hemos actuado de manera contraria a la voluntad de Dios. Por eso hablamos de no realizar juicios morales sobre las otras personas ni realizar reproches. Hablamos de exhortación cuando los hermanos en la fe nos dirigimos unos a otros de una manera próxima, justamente porque probablemente somos personas que ya nos conocemos, que hablamos, que conocemos la vida aproximadamente de la otra persona y nos podemos permitir hablar como Natán lo hizo con David, explicando el error que había cometido en el asunto que había propiciado a través de su visión de Betsabé y cómo actuó posteriormente. Eso sería una exhortación lo que hace Natán, pero no un reproche. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No un reproche. Y lo que le pasó justamente a David fue verificar en su convicción interior que lo que le decía a Natán era correcto y que por tanto había cometido error y por tanto la culpa le sobreviene y aparece en su pensamiento y en su corazón. Es una línea difícil la que distingue la exhortación de lo que sería el reproche. Pero creo que esa línea está bien definida si nosotros miramos nuestra naturaleza como creyentes, como hijos de Dios, con la naturaleza de Cristo. ¿Cómo habla Cristo? ¿Cómo exhorta Cristo, Jesús, a las personas? Bien dices, no es tu marido. No le dice, ¿cómo se te ocurre tener a una persona que no es tu marido? Dice, bien dice, no es tu marido. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vete y no peques más. Esa es la manera en que nuestro Señor habla con las personas, cuando les exhorta para que reconozcan su culpa en un hecho erróneo que es verdadero y que desde su convicción interior, desde su convicción moral, pueden entenderla. Pero no hace reproche, no se sitúa en una posición de autoridad sobre el otro para indicarle lo que debe y no debe hacer, o para indicarle cómo tendría que hacerlo, cómo lo habría hecho yo, sino trata de buscar el reconocimiento por convicción moral interna en su relación personal con Dios, de encontrar dónde se ha generado un error, y ahí, un error verdadero, y ahí aparece lo que conocemos como la culpa genuina. Y esa culpa genuina, a la luz de la Biblia, es la culpa hacia Dios, es una ruptura del orden que viene de la dependencia de Dios. He desobedecido a Dios, me he alejado de su camino, he perdido la comunicación con Dios porque he tomado decisiones que tienen que ver con mi propia manera de ver las cosas y no pensando o no tratando de estimar cuál es la manera en que nuestro Señor las haría, y la única manera de hacerlo es la guía del Espíritu Santo, y esa guía solo es posible a través de la meditación en su palabra y de la oración. Proviene esa culpa genuina, esa culpa verdadera, de los asuntos que son reprendidos por Dios mismo en el interior de nuestros corazones, y esa es el espíritu que gime con sonidos indecibles, con sonidos indescriptibles, que gime dentro de nosotros porque nos está indicando dónde está nuestro corazón, qué errores está produciéndose en nuestros corazones, y va generando esa culpa genuina hacia Dios que nos pone en evidencia delante de Dios y de nosotros mismos, contrastando en que el pecado está adueñándose de nuestras vidas. Sin embargo, la culpa falsa que proviene
de los juicios e insinuaciones morales, se confronta con la culpa genuina, es que esta última será el resultado del juicio divino y no el juicio de las personas. Es importante esta diferencia. Y esta diferencia, pensando en nuestro Señor Jesucristo, es la que precisamente permite delimitar esa línea que diferencia entre la insinuación y el juicio humano y lo que es esta culpa genuina que resulta del juicio de Dios a través de su palabra. La Biblia determina que la única culpa verdadera es la causada por la desobediencia a Dios o por la dependencia de otros que no son Dios, es decir, o por la dependencia a la idolatría, que no deja de ser una causa de desobediencia a Dios. Dios nos ha dicho cómo Él quiere que tratemos la adoración y la obediencia a Él. Y por tanto nos manda a alejarnos de la idolatría. La dependencia a otros ídolos, cualquier ídolo de cualquier tipo, económico, laboral, el que ocupa nuestra cabeza es nuestro ídolo cuando ocupa el sitio que tiene que estar ocupando a Dios. Muchos actos de desobediencia a Dios pudieron ser considerados por la sociedad como determinantes de una culpa. Sin embargo, lo importante está en saber si esa conducta está ordenada o es contraria a la voluntad de Dios. Y la única forma de saberlo es mantenerse en la guía espiritual de nuestro Señor, en esa meditación profunda en su palabra, en esa oración profunda y en esa dependencia continuada de nuestro Señor. No somos perfectos, lo sabemos, y por tanto vamos a encontrar episodios de culpa genuina porque vamos a tener actos de desobediencia, pero no es nuestra práctica habitual. Nuestra práctica habitual no es generar el pecado. Y nuestros pecados han sido perdonados y han sido enterrados, lanzados hasta lo más profundo del mar. Y por tanto el Señor los ha olvidado. La culpa de desobediencia a Dios es una culpa que ha pagado nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros confesamos, es decir, ponemos de manifiesto a través de la culpa el error que hemos cometido, en ese momento estamos confesando delante de nuestro Señor qué es lo que hemos hecho. Y eso hace que nuestro Señor Jesucristo se adueñe de nuestra condición pecadora, siga adueñándose, porque ya lo hizo en su muerte como sacrificio último y único, y con su posterior resurrección nos incorpora al pueblo de Dios. Y eso es lo que nos da paz, esa paz que supera todo entendimiento. En lo relativo al juicio social, que es la ley, las leyes que nos ordenan la vida en sociedad, en el tiempo cambian los criterios, cambian las costumbres, cambian las modas, hasta cuando incluso se supone que es una ley moral que se dice más o menos inspirada en la revelación divina, como tienen algunas corrientes religiosas, que es la culpabilidad legalista, sigue siendo una culpa enfermiza, sigue siendo, como dicen los especialistas, una culpa patógena, que es un elemento que produce enfermedad. Es la culpa legalista. Cualquier culpa declarada por el juicio humano es siempre falsa, si no está apoyada en el juicio de Dios, que es cuando se transforma en exhortación. Y recuerdo cómo exhorta nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchísimos textos en el Evangelio donde ver cómo nuestro Señor Jesucristo exhorta a los próximos y a los lejanos. Aparte de mí, Satanás le dice incluso a Pedro cuando, digamos, de alguna manera quiere negar esa posibilidad de que Jesús muera sacrificado en la cruz. El texto está en Mateo 16, 21, 25, que podemos leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Poner la mirada
en las cosas de Dios es lo que hace distinguir la exhortación del juicio moral improcedente por parte de la humanidad. La culpa genuina suele ser algo distinto a lo que nos hunde a causa del temor del juicio de la sociedad. La culpa genuina, quien único nos importa, es el juicio que Dios hace, lo que Dios piensa de mi acción. El juicio humano, el juicio de la sociedad, la desaprobación humana no puede producirnos ningún tipo de hundimiento, puesto que no tienen la autoridad para generar culpa, la culpa genuina. Lo que van a generar siempre es falsa culpa, es culpa enfermiza, es legalismo, es estar fuera de las condiciones que Dios establece para todo eso. Y fíjense que esta manifestación de Jesús a Pedro que hemos leído es una de las expresiones como más fuertes a sus próximos, a su gente más, a sus discípulos, donde pone de manifiesto la culpabilidad de Pedro al hacerle esa afirmación, porque está ni más ni menos que diciendo que no sea cumplida la voluntad de Dios. Jesús ha venido a morir. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Sin la muerte, sin el sacrificio de sangre, sin el sacrificio del Cordero, cuando el Bautista lo anuncia como el Cordero de Dios, es ese sacrificio el que hace que todas nuestras cargas, toda nuestra culpa caiga sobre Él, todo nuestro pecado caiga sobre Él. Pero nosotros tenemos que confesar delante de Él, delante del Señor, que somos culpables de esa carga, de esa culpa, somos culpables de ese pecado, y de esa manera inmediatamente Dios se hace dueño a través de Cristo y nuestra culpa desaparece, queda en los hombros de nuestro Señor. Nos hacemos independientes del temor al juicio de la sociedad y de la desaprobación humana a medida que dependemos más de Dios. Mientras más dependemos de Dios, que parece una contradicción, más libres somos porque menos mediados estamos por las acciones del juicio social o de la desaprobación humana que nos va a generar esa culpa enfermiza. Es la culpa genuina la que nos pone de manifiesto nuestro pecado mediante el reconocimiento del mismo, y de esa manera podemos confesarlo delante de nuestro Señor para poder recibir la gracia de que nuestro pecado es enterrado porque ya hubo un único sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, el que quiera salvar su vida, el que quiera que la sociedad hable bien de ella, el que quiera que todos estos generadores de desaprobaciones que generan la falsa culpa, quien quiera ganar esa vida, la va a perder, porque estará alejándose de Dios. Pero aquel que pierde su vida por causa del Señor, la hallará. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dice el Señor. Los pensamientos de Dios y los pensamientos humanos son diferentes. Los juicios de Dios y los juicios humanos son también diferentes. Esta es una clara formulación de la oposición que existe entre la culpa genuina y la culpa falsa. Los juicios humanos generan culpa falsa, y da igual que ese humano esté generando esa culpa desde una posición supuestamente de superioridad moral. No es así como exhorta nuestro Señor. Es solo el juicio de Dios y el pensamiento de Dios el que hace que esa culpa genuina aparezca, y esa culpa genuina es la que nos va a permitir reconocer nuestro pecado y por tanto confesarlo delante de nuestro Señor, y Él hacerse cargo del mismo y liberarnos a nosotros de esa carga que significa. Muchas veces cuando el ser humano juzga, cree estar expresando el juicio de Dios y monopolicen a Dios. Es como si Dios fuera de ellos y son ellos los que determinan
si lo que haces es correcto o incorrecto, si el juicio de ellos sea el verdaderamente moral, si porque ellos tienen esa superioridad, etc. Y esa culpa falsa debido a juicios humanos va a alejarnos de la culpa genuina que depende solo del juicio de Dios. Y muchas veces la culpa falsa y la culpa genuina se van a entrelazar y confundir entre ellas de manera peligrosa. Por eso decía que a veces resulta difícil distinguir la exhortación del juicio, pero ya hemos puesto como ejemplo la manera en que nuestro Señor confronta y enfrenta las situaciones de pecado, cómo Natán le habla a David, cómo el Señor le habla a la mujer adúltera, cómo el Señor le habla a Pedro, cuando le dice, Pedro me amas, por 3 veces, Pedro me ama, pues de esa manera el Señor va a hacer que esa culpa se hunda en ese mar, donde, como decía alguien de manera humorística, en ese mar que está prohibido pescar, porque una vez ha sido enterrada, ha desaparecido ya para siempre. Pero para que se produzca esa culpa genuina, tenemos que confesarla, tenemos que saber que existe y notar el reproche que Dios hace. Lo que se puede hacer es acercar a Dios a las personas que están en esas condiciones erradas en su vida, para que obtengan la culpa genuina que viene de Dios y que en su relación personal con Dios reconozcan su pecado y que deshagan la situación a través del perdón que procede del acto sustitutorio que ya Cristo hizo en la cruz. Y no ser nosotros los portadores del juicio divino. El portador del juicio divino es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aquello que Pedro quería evitar, y justamente por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, aparta de mí, Satanás, porque él tenía que cumplir la voluntad de Dios para que se produjera en su sacrificio la salvación de la humanidad, que incapaz de superar su culpa, él las va a llevar sobre sí y las va a enterrar en el mar, las va a tirar al mar, a hundir en el mar para siempre. Nosotros, por tanto, no somos, ninguno de nosotros, somos portadores del juicio divino. Nosotros somos hermanos en la fe que podemos exhortar, pero exhortar de la manera que nuestro Señor Jesucristo indica que se produzca la exhortación, para que en todo caso se pueda reconocer esa culpa genuina y que sea nuestro Señor, a través de su relación personal con nuestro hermano o hermana, quien ponga en evidencia el acto de incorrección moral o contrario a la moral de Dios que ha realizado alguna persona. Algo así ya ocurrió en el Edén, algo así como lo de querer ser los sustitutos de Dios para indicarle a los demás lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Al comer del fruto del árbol que nuestro Señor, que nuestro Dios había indicado que no deberían comer, saben diferenciar el bien y el mal, queriendo ser como dioses. Y eso justamente desde el Génesis también está presente en nuestra condición humana. En la caída se produjo, podríamos decir, la invención de la moralidad. Esto sostienen muchos autores. Cuanto más valoramos la causa de Dios, tendemos a constituirnos en árbitros del propio Dios, determinando qué es lo bueno y qué es lo malo. Volvemos a comer del árbol del bien y el mal porque seremos como dioses distinguiendo el bien y el mal. Y esto la Biblia lo prohíbe, igual que el Señor, nuestro Dios, prohibió comer de aquel fruto. Nosotros no podemos sustituir a Dios. Nosotros somos en todo caso la expresión de su gloria, porque toda la gloria es para Él. Y nosotros seguimos las instrucciones a través del Espíritu que nuestro Señor nos da
en nuestra relación íntima y personal. Y esa persona que a lo mejor requiere de algún tipo de exhortación debe encontrar en esa relación personal que tiene con Dios el lugar donde Dios pone en evidencia su culpa genuina y de esa manera puede confesar, arrepentirse y por tanto salvar su situación. Porque el propio Jesús dijo, no vengo a juzgar, sino a salvar. Lo leemos en Juan. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Fíjense si es importante. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Cuánto más cada uno de nosotros, si nuestro propio Señor, cuando alguien no oye su palabra, no lo juzga por no guardarla, cuánto más nosotros no estamos en autoridad para hacer tal cosa, tal nivel de juicio? Porque lo importante es la salvación. Lo importante es que las personas entreguen su vida al Señor y que la culpa genuina les haga conocedores de su propio pecado y por tanto les permita la confesión. Y eso es un tránsito que se va a producir en el tiempo. No siempre somos conscientes del nivel de nuestra naturaleza pecadora, donde acciones que cometemos nos parecen que son digamos, no dañinas, pero en el tiempo y en la madurez personal nos vamos dando cuenta, como hay acciones que no le habíamos dado importancia, se convierten en importantes y son generadoras de condiciones pecadoras, de pecado, y por tanto generan una culpa genuina que es necesario poner en confesión. Y esa confesión es posible porque tenemos al Espíritu de Dios si hemos entregado nuestra vida a Él. Hay quienes, sosteniendo una posición que algunos llaman neutral entre el bien y el mal, dice que es necesario mojarse, que hay que generar un veredicto, que quién es culpable y quién no lo es. Si no hiciéramos eso estaríamos negando nuestra fe. Fíjense el matiz sutil que existe, porque dicen este tipo de personas que dicen que hay que dar un veredicto y si no estaríamos negando nuestra fe, estaríamos negando nuestra moralidad y negando nuestra propia humanidad, pero lo que estamos haciendo al final es liberar al otro, a la otra persona, de la paja de su ojo. No juzguéis y no seréis juzgados, leemos en Mateo 7, 1, 5, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás también sacar la paja del ojo de tu hermano. Tiene dureza esta exhortación. El Señor nos llama hipócritas cuando hacemos eso. Cuando queremos sacarle la paja al hermano o hermana, somos hipócritas. No estamos viendo nuestra vanidad, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, la pérdida de humildad, la sustitución de Dios. Es decir, que con miedo y temblor, lo digo, con miedo y temblor nos presentamos delante de la exhortación para que sea nuestro Señor quien hable además al corazón de esta persona, orando con ella, acompañándolo en texto, en la lectura de la Escritura. Pero es la relación personal que tiene con Dios la que realmente le va a exhortar, no lo que yo le diga o lo que yo le indique o que le establezca la manera en que debería hacerlo o dejarlo de hacer. Es acrecentar la relación personal con Dios. Vete y no peques más, le dice el Señor. De esta manera la caridad se va a convertir en hipocresía y pensamos que la culpa la tiene el otro. Nos encontramos en dos culpas, la de quedarnos callados, pero es una trampa, o la de hablar. Y esto se va a producir porque hemos perdido el centro de nuestra condición de fe, que es nuestro Señor
Jesucristo. Justamente el hacer esto, caer en esta trampa, es consecuencia de ir en el sentido contrario a esta dirección que hemos señalado. Porque además sabemos que en nuestra debilidad bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice nuestro Señor en 2 de Corintios. Si el pecado es el acto de transgresión de la ley divina, la culpa es la carga de responsabilidad que cae sobre quien comete el pecado. Esto lo meditaba nuestro hermano José María Martínez en un momento determinado. Tan antiguo como el ser humano es la tendencia a descargarnos de la responsabilidad del pecado. Lo vimos inicialmente en Adán y Eva, como enseguida fue la serpiente, fue la mujer que tú me diste, y le echamos incluso la culpa al propio Dios. El reconocimiento de la culpa se puede de la culpa propia se puede convertir en una verdadera tortura para la conciencia. O si cauterizamos nuestra conciencia y no tenemos culpa, como le pasó a David, hasta que Natán se la pone de manifiesto. Y por eso podemos leer en el Salmo 32, cuando callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esa culpa que hace la conciencia de pecado. Pues justamente esa culpa es lo que permite el reconocimiento del pecado producida cargando la responsabilidad que tenemos en la comisión del pecado. Pero ha venido nuestro Señor a dar su vida por nosotros. Es inútil tratar de esconderse de Dios. De una manera u otra, más tarde o más temprano, se pondrá al descubierto el pecado cometido y el infractor tendrá que asumir su culpa y el juicio condenatorio de Dios. Lo podemos leer en Génesis, en Romanos, en diferentes capítulos. Dios es santo y es justo y ha de castigar el pecado, pero como también es misericordioso, hace todo lo necesario para salvar al pecador. Esta es una idea fundamental que desarrolla el propio José María Martínez. Esa santidad y justicia que castiga el pecado, al mismo tiempo en su misericordia, hace todo para salvar al pecador. Y eso lo hace con su sacrificio en la cruz. Los que están en Cristo son los que, arrepentidos de sus pecados, confiesan a Dios e imploran su perdón. Y mediante la fe quedan unidos a Cristo y por Cristo Dios nos salva de la culpa del pecado. Si estamos en Cristo, la culpa desaparece, porque Él se hace cargo de enterrar el pecado y por tanto se hace cargo de este proceso de culpa genuina. El creyente en Jesucristo y verdadero discípulo experimenta un cambio profundo a raíz de su conversión, eso es evidente. Equivale en él a una nueva creación en su naturaleza. Tiene una nueva naturaleza. Está su antigua naturaleza, la naturaleza pecadora, y su nueva naturaleza, la de la que se convirtió a nuestro Señor. Esa transformación tiene dos manifestaciones. Una que es instantánea y otra que es parcial y progresiva, y hay que considerarlo. Tan pronto como una persona se convierte, deja sin demora y por completo de hacer cosas que antes hacía. Expresiones, formas de funcionar, maneras de estar en su trabajo, la cuestión de la verdad y la mentira, y sin esperar una experiencia espiritual. Simplemente hay cosas que deja de hacer inmediatamente. Esa sería la transformación inmediata. Pero hay aspectos de su personalidad y de su conducta que se van transformando en el tiempo de modo progresivo, que es lo que nosotros llamamos madurez, por la acción del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y eso es lo que va haciendo crecer el fruto del Espíritu: amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese fruto del Espíritu que va creciendo en nosotros va haciendo que ese proceso de transformación sea de manera progresiva. Y por eso a veces no hemos sido conscientes de alguna acción que habitualmente cometíamos hasta en el tiempo, en el proceso de transformación progresiva a través del Espíritu y su palabra, pues nos va a permitir ir transformando nuestro carácter y nuestra conducta.
doble manera de manifestarse en esa transformación, causa siempre turbación en el creyente, en los creyentes. En el cristiano que quiere ser honesto con su condición cristiana, que quiere ser honesto delante de su Señor, que quiere cumplir lo que el Señor tiene para su vida, va a tener esa tensión, porque de una parte está esa vieja naturaleza, que es aquella que menciona Pablo cuando dice que la ley del cuerpo se adueña de sus acciones, pero en que en la ley de Dios medita día y noche. Y además en el capítulo 8 del libro de Romanos concluye que es nuestro Señor Jesucristo que nos da su Espíritu para poder nosotros enfrentar esa situación, que no sería posible por nosotros mismos. Por eso en el Romanos 7, cuando se termina ese texto en el que Pablo habla de esta tensión continua que será y existirá hasta nuestro fallecimiento, hasta que veamos de cara a cara a nuestro Señor, que es cuando llegamos a la santificación, tendremos siempre esa tensión entre la vieja y la nueva naturaleza. Por eso tendríamos que decir con Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él nos entregó a Jesucristo para que a través de su muerte y resurrección nos ha permitido tener con nosotros al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios y la revelación completa de la Escritura para nosotros saber cuál es el plan que tiene para nuestras vidas. Y en ese combate muchas veces somos derrotados, pero otras veces salimos victoriosas. Y a la victoria se aspira siempre porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, no habrán huestes de maldad que puedan superar lo que es el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas. Igual que se nos dice que huyamos de las pasiones juveniles, dice resistir al diablo. ¿Y cómo se resiste al diablo? Con el fruto del Espíritu. Y el diablo huirá. Por tanto, aunque continuamos por nuestro temperamento, por nuestro carácter, manteniendo determinadas concupiscencias que nos generan esa lucha interior entre el hombre nuevo, mujer nueva y el hombre o mujer antiguo, la vieja naturaleza, en esa aspiración a través de Cristo, con la ayuda de su Santo Espíritu, aspiramos siempre a la victoria. No siempre lo vamos a conseguir, pero sí sabemos que estamos en el camino correcto, que estamos unidos a la vid verdadera, estamos en el lugar adecuado donde el Señor nos va a llevar a la victoria. A veces intentamos racionalizar nuestros llamados deslices, nuestros pecados como creyentes, e incluso a veces los justificamos porque somos creyentes. Y lo que estamos poniendo de manifiesto es cierta insensibilidad espiritual. Viviríamos, digamos, una vida cristiana gris, tibia y de pobre testimonio. Esa lucha continua que tenemos en la hipersensibilidad de entender y que a veces incluso nos sentimos torturados sin ser enfermizos, sentimos la culpa que nos pone en evidencia el pecado cometido, inmediatamente somos capaces de generar la confesión delante de nuestro Señor y nuestro perdón es inmediato por gracia. Es un perdón, es la gracia de nuestro Señor actuando en nosotros. Otra cosa es que tengamos una conciencia mórbida, enfermiza y tengamos una frecuente tortura producida por escrúpulos de conciencia. Lo recomendable ahí es tener asesoría con hermanos de confianza, con acción pastoral, incluso acción psicológica con hermanos en la fe, que nos permita distinguir lo que son falsas culpabilidades de lo que es una posición coherente en esa tensión que decimos que tiene la lucha que vamos a tener continuamente entre nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan 1:9. Dios arroja todos nuestros pecados a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. No se puede ir a pescar el pecado. Nunca más se acuerda de ellos. Lo leemos en Miqueas, lo leemos en Isaías. Lo que Dios ha hecho desaparecer
en las profundidades del pasado, nunca se puede sacar, nunca un humano ni ninguna criatura puede sacarlo a la superficie del presente o del futuro, porque somos hijos de Dios, porque Cristo se ha sacrificado en la cruz por nuestra salvación y por tanto ha asumido sobre él todas nuestras culpas de ahora y en el futuro. Pero nosotros necesitamos el arrepentimiento para restaurar nuestra condición con nuestro Señor a través de la confesión. Y por eso la culpa genuina nos va a permitir este proceso. Nos recordaba a nuestro hermano que hemos mencionado, José María Martínez, un himno que parcialmente dice: salvado soy, mis culpas y pecados por Cristo son borrados. Así es, son borrados, no se puede restaurar, no queda resto alguno, son borrados. Y no dice que eran borrados, sino son borrados. Nuestro Señor asume sobre sí, por su sacrificio, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y nosotros, a través de la culpa genuina que procede de nuestro Señor, de nuestra relación íntima y personal con Dios y la meditación en su palabra, asumimos conciencia de la identidad de nuestro pecado a través de la culpa. Y eso nos permite confesarla y entender quiénes somos, saber cómo nos comportamos en nuestro temperamento, carácter o situaciones, acciones similares, donde se pone de manifiesto nuestro pecado a través de la culpa. E inmediatamente confesado, nosotros, por una parte, hemos aprendido la acción errónea, moralmente hablando, en la moral de Dios, contraria a la moral de Dios que hemos realizado, frente a la acción de esa culpa constante que se convierte en tortura. Y además somos perdonados por gracia inmediatamente por el mero hecho de ser confesados. En mi mente medito en tu ley, y la ley de mi cuerpo me lleva al mal. Gracias a Dios doy por Jesucristo, su muerte, resurrección y el don del Espíritu Santo para salvar a toda persona que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvado de la inexorable ley de la culpa, dice nuestro hermano a partir del texto de Romanos 7. Es nuestro Señor quien lleva nuestras cargas, quien lleva la culpa genuina que nosotros confesamos por gracia también del Espíritu de Santo que nos la permite, nos la da a entender y nos la permite conocer, y por tanto nos permite confesar, y en esa confesión también nos conocemos a nosotros mismos, y el perdón es inmediato, no hay que esperar nada, no hay que esperar ningún acto complementario. Directamente somos salvados de la inexorable, como dice nuestro hermano, ley de la culpa. Así la culpa genuina se convierta en positivo, pues nos lleva inmediatamente a la experiencia de la gracia. Si somos creyentes y tenemos culpa genuina, es decir, el juicio de Dios está delante de nosotros, en nuestra mente y corazón, porque hemos incumplido el plan que Dios tiene para nosotros, inmediatamente, siendo conscientes, esa culpa genuina se convierte en positiva porque procede del juicio de Dios y nos permite inmediatamente recibir la experiencia de la gracia, que es el regalo del perdón que el Señor nos da. Espero no haberles liado mucho. El próximo día continuaremos hablando de la gracia. El próximo día ya será a partir del mes de noviembre, los 2 primeros jueves de noviembre, hablaremos de la gracia y del perdón, y ya finalizaremos con una sesión de recapitulación de todo lo que hemos meditado y comentado. Que tengan una muy bendecida semana o el tiempo que les corresponda vivir a partir de que escuchen este vídeo.